la audiencia de la tarde de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del ingeniero José Luis Moreno, quien es director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en momentos en donde una parte importante de la ciudadanía está cuestionando el servicio eléctrico, yo creo que es más que pertinente la oportunidad de conversar con una autoridad académica como usted. Bien. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. Es un Muchas placer. Gracias por invitarme. Y por ese mismo, por cómo empezamos, don José Luis, me gustaría que nos comentara cómo ven ustedes el desempeño eléctrico del gobierno dominicano, y hablo del gobierno dominicano por estos últimos 5 años, sin ánimos evidentemente de politizar nada, pero sí explicar cómo ustedes entienden ha evolucionado el desempeño de la gestión eléctrica por parte del gobierno dominicano. Bueno, vamos a ver, o sea, para los fines de lo que es servicio a la población, recordemos de que hay después de la pandemia, se cambió vamos a decir, la manera de cómo se veía el tema del suministro eléctrico, y lo que se quedó fue que darle a la población la mayor cantidad de energía que se pudiera. Exacto. Dentro de las limitaciones. Ahí siempre me refiero a lo que se había discutido incluso en el Pacto Eléctrico, de cuáles eran las metas para un futuro cercano, y después cuando se reprogramaron eso a principios del 2021, se decía que para diciembre del 2026 se iba a poder abastecer la demanda en un 97%. Uepa. O sea, entonces, en ese tema del abastecimiento de la demanda o la disponibilidad, realmente se ha estado por encima de esa meta, y es tal vez lo más destacable en lo que es actuación del gobierno, porque evidentemente eso depende ya de una decisión de parte de lo que es el sector gubernamental de abastecer la demanda lo más que se pueda. En los últimos años, la demanda casi siempre se ha estado abasteciendo más de un 97%, en algunos momentos hasta más. En el peor de los casos, que por ejemplo en este año fue el 14 de agosto de este año, se abasteció un 96.95, casi un 97%, y en la hora que menos se abasteció un 90%, o sea que siempre se ha estado en lo que es abastecimiento bastante por encima de lo que eran las previsiones. O sea, hay otros temas que no son tan favorables, como es el tema de las pérdidas, pero también eso tiene que ver con el abastecimiento de la demanda y si se ha hecho o no una buena gestión de reducción de pérdidas. Pérdidas, en este caso, las más significativas son las no técnicas, o lo que es robo de energía, ya sea que no hay medición o que hay fraude. O sea, entonces, ese es el panorama. O sea, nosotros monitoreamos desde el Instituto de Energía a diario cuál es ese abastecimiento de la demanda como una rutina de parte de un grupo de investigación que tenemos que es sobre distribución y transmisión, y se hace un reporte interno, pero nos sirve para ver cómo anda siempre la situación en cuanto al abastecimiento de la demanda. O sea, tratamos otros temas, pero ya depende de lo que ustedes quieran ver. O sea que el abastecimiento de la demanda de energía, ahí no hay ningún tipo de inconvenientes. Hay inconvenientes, pero evidentemente es, con relación a tal vez otras épocas, es muchísimo mejor el abastecimiento de la demanda porque fue una decisión política. O sea, el abastecimiento de la demanda. Ahí está Punta Catalina, ¿no? Cuando usted dice abastecimiento, ¿puedo pensar en generación? Bueno, en relación a la demanda de energía de la población, ¿cuánto usted logra abastecerla? Exacto. O sea, claro, ahí tú sumas toda la generación que hay. O sea, no solamente hay una demanda de energía, entonces el gobierno lo está abasteciendo en un 97%. O más. Y hasta más. Sí. Entonces, excelente. La situación está, porque vemos que el sector energético tiene situaciones, que los apagones, la situación está en las pérdidas. Sí. Las pérdidas sobre la base del no pago, de los fraudes y ese tipo de cosas. Vamos a ver, hay dos temas. Uno que es la falta de medición, porque no hay medición, y la otra es fraude. Gente que tiene medición, pero que hace fraude. Son dos gente que tiene su contador, pero lo tiene un gancho, como le llaman. Exacto, le tiene un gancho para pagar menos. Para pagar menos. Pero eso siempre ha pasado, Y hay ¿no? gente que se está robando la luz a la clara, simple y llanamente. A veces
a veces en esos casos es porque no se le pone el medidor. O sea, realmente no hay que echarle la culpa tampoco al consumidor 100%, sino también a que si no, la empresa distribuidora no le coloca un medidor, incluso la misma ley dice que 72 horas después de usted ser solicitado el servicio, Debe de colocarse. debe de ponerse, y si no, usted tiene derecho a conectarse directo. Eso es así, lo dice la ley. Dice la ley. Entonces, si no, usted se conecta de manera directa. Pero hablando de pérdidas, don José Luis, me gustaría saber si algo cambió, porque he visto, por ejemplo, ahora mismo uno busca en Google rápido y aparece información de que los niveles de pérdidas han aumentado en los últimos años. Aquí dice 39% registrado en marzo del 2025 promedio. Pero entonces, ¿algo pasó? ¿Es un asunto que quizás yo no lo estoy interpretando bien? Vamos a ver, o sea, siempre hablamos, por lo menos cuando las pérdidas que ver, el tema de la energía perdida. Sí. Porque si es la parte económica, entonces tendríamos que ver si la tarifa es o no la que debe de ser. Okay. Y recordemos que en eso está también involucrado en las pérdidas económicas, lo que es el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que ya se diluye dentro de lo que se llama subsidio y se considera como un subsidio al sector. Y el caso del FETE es un subsidio al consumidor directamente. Que también ha aumentado, ¿no? Sí, claro, el FETE ha aumentado, o sea, incluso del año 2023, que eran 500 y pico de millones de dólares, al año 2024, el año pasado, fueron 832 millones de dólares. Epa. Y este todavía no lo hemos evaluado, que nosotros casi siempre lo que hacemos en el instituto es hacer un corte, más o menos entre marzo y abril, cuando ya uno tiene la información de diciembre del año anterior, y eso lo hacemos y hacemos un informe y a veces lo damos a conocer a la opinión pública, y también a veces le hacemos algún tipo de análisis al mismo sector eléctrico que nos pide alguna información de cómo anda la situación, le decimos lo que opina el instituto, evidentemente. Excelente. El tema de la... Sí, pero no, porque la pregunta, don José Luis, iba poniéndonos en contexto. Sí. Lo que nos gustaría saber, don José Luis, es qué pasó. O sea, ¿por qué veo en la prensa, y yo como parte de la prensa, también he llegado a cuestionar el hecho de que el nivel de pérdida se ha aumentado en los últimos años? Pero con relación a ¿qué? Todo es relativo. Claro. Vamos a ver. O sea, si usted tenía en el antes del 2020, antes que se tomara la decisión que ya se había tomado en el gobierno de Danilo, el dar abastecer por el COVID. Eso venía. Por el COVID, o sea, el COVID cambió vamos a decir, lo que era la postura del gobierno en cuanto al abastecimiento de la energía, porque la gente estaba en su casa enclaustrada, y entonces había por lo menos que darle energía, ¿verdad?, para que pueda distraerse un poco de la situación tan mala que se vivió con ese encerramiento, que todavía se padece, porque de ahí ha salido una serie de problemas psicológicos de la población, y estamos padeciendo a veces con ciertos niveles de violencia que tal vez se derivan de ahí. Violencia intrafamiliar, me refiero. O sea, entonces, antes del 2020, acuérdense que habían los llamados apagones financieros. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Los circuitos tipo D, sobre todo la mayor parte de la población utiliza la tarifa BTS, la baja tensión simple, que es casi el 90% de los clientes o los consumidores están dentro de esa categoría de BTS. Los circuitos tipo D son los que tienen pérdidas mayores del 40% en energía y índice de cobranza por debajo de los 60%. Y esos tipos D, ¿qué es lo que hacía? Se le daban 12 horas de apagones, 14 horas de apagones. Y entonces cuando usted sacaba esos circuitos tipo D, sobre todo de algunas empresas más que otras distribuidoras, entonces con eso evidentemente le disminuía la recuerdo eso. Sí, entonces... iba de manera escalonada, ¿verdad? Había, entonces el y tipo estaban los C, tipo A y los tipo A, que eran los que eran 24 horas. O sea, y entonces, bueno, la diferencia es que a partir del 2020 todos son 24 horas, excepto cuando hay problemas de avería. Ahora, vamos a ver dónde se producen las averías. Más que nada en los circuitos también tipo D, porque eran los que tenían las redes más depauperadas, vamos a decir, y las que todavía necesitan. Es una explicación. Esos circuitos tipo D son los que la gente se engancha. Sí. Eso usted ve los enjambres. Y llevan forzados ¿cómo que se llama? Los transformadores, el transformador explota. Esos están sobrecargados. Bueno, generalmente cuando usted ve que hay una queja, ¿qué es eso? Sí.
una zona determinada se fue la luz por mucho tiempo, generalmente que hay un transformador que se quemó, como dice la gente, se quemó. A veces, Lo quemaron, no, le meten más, más cable carga de la que, que entonces que colapsa. usted va a ver que cuando le enfocan el transformador, porque siempre le va, el reportero siempre va y mira el transformador, le va que está tostado. O sea, usted lo ve como con una costra negra por Sí, fuera. negrecito. Que es eso que simplemente se ardió, como dice el Pero eso no se ha explicado bien, ingeniero, porque usted me pone a pensar, o sea, básicamente, a ver si le entiendo, y trato de traducirlo para el ciudadano que nos está viendo en su casa, que no es experto en estos temas. Básicamente, el asunto viene a darse, o ese nivel de supuesto deterioro, bueno, no es supuesto, el nivel de deterioro que uno siente, está impactado por esa decisión. Empezó ahí, en vez de mantener tipo D con 12 horas de apagones, tipo C con 8 horas de apagones, tipo B con 6 horas de apagones. Y los otros que eran 24 horas. A los tipos al llevar a todos horas. a 24 horas, aunque no tenían la condición estructural para soportar ese nivel de servicio, ahí el asunto se Entonces, ¿qué ¿qué comenzó a pasar con eso? Okay. Bueno, comenzó a pasar entonces que se sobrecargaban las subestaciones, se sobrecargaban las líneas, porque por eso en aquel plan que se hizo, nunca se pensó que se iba a dar el 100%, abastecer el 100% de la demanda, porque se sabía que había que hacer una serie de inversiones en las redes y mejorías para poder llegar ahí, pero con las redes como estaban, querer llegar ahí implica que va a haber muchas interrupciones por averías, justamente en los circuitos que son tipo C, tipo D, que son la mayoría, en el caso de la baja tensión simple, que como le decía, y los tipos A y los tipos B son los que siempre han estado mejor, ahí no hay casi interrupciones, porque ya no las había. En los tipos C se ha estado haciendo algún tipo de mejoría, y en los tipos D también, pero todavía falta bastante por hacer en esos tipos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, ingeniero? Ya usted nos ha esbozado el panorama y nos ha dado algunas explicaciones para uno entender esto, que es un tema complejo, es un tema muy técnico. Ok, tenemos esta situación. ¿Qué dice el instituto y la experiencia de ustedes que se debe hacer para enviarle una respuesta a una parte importante de la ciudadanía que se siente desesperada por los apagones? Bien, todavía en eso, donde hay apagones, lo que prevalece casi siempre es problemas en las redes. O sea, que hay que mejorar las redes. Eso es un tema que toma tiempo. O sea, generalmente un plan de ese tipo toma 3 o 4 años hacerlo. Eso, perdón, ingeniero. Eso tiene que ver con, yo siempre estoy escuchando que le están dando mantenimiento a una subestación. Sí. Eso tiene que ver con eso. No las subestaciones son las encargadas de distribuir la energía. El sistema es generación. Y después esa generación va a las líneas de transmisión, que es la que conecta todo el país, y de ahí van a las subestaciones de distribución. Entonces, de las subestaciones de distribución salen los circuitos de distribución. Entonces, claro, las subestaciones de distribución, habían muchas con sobrecarga. Ya en el caso de norte y de sur casi no quedan. Se han estado haciendo, en algunos casos, ampliaciones, poniendo transformadores adicionales. ¿Y EDESTE entonces? EDESTE es la que tiene esa situación más complicada. Todavía ahí quedan muchas subestaciones que tienen problemas con sobrecarga. Y también ahí es donde están la mayoría de las redes, de los circuitos tipo D, tanto así que en el caso de la EDESTE casi la mitad de los circuitos son tipo D. Entonces van forzados, por eso de este mantiene las pérdidas más altas. Por eso yo siempre digo, dividamos las sedes en dos grupos. El grupo que está más o menos operando adecuadamente, aunque con muchos niveles de pérdida todavía, que es EDENORTE y EDESUR, y EDESTE es otra cosa. En el caso de EDENORTE, la que mejor opera en cuanto a los niveles de pérdida desde antes, incluso nosotros siempre hemos destacado que lo bueno es lo que hay que imitar, es bueno que se emule el sistema de gestión de pérdida que tenía EDENORTE hasta el 2020, que se continuó, pero sobre todo hasta el 2020 tuvo un excelente sistema de gestión de pérdida y tienen nombre y apellido de las personas que interactuaron ahí, porque ahí está. En el caso de, por ejemplo, hay un gerente muy bueno, que fue Joel Molina, que era el que se encargaba de gestión de pérdida en EDENORTE, y después se continuó con las nuevas autoridades el concepto de gestión de pérdida, que significa usted tener medidores totalizadores y colocar medición en todos los servicios y ir aislando donde hay fraude, porque usted puede tener medición en todos los servicios y sin embargo algunos de los usuarios estarse robando la luz y usted tiene que comenzarle a acorralar esa pérdida mediante un balance de energía con un totalizador por zona
Y bueno, fue un proyecto muy exitoso que llevó a los niveles de pérdidas totales a un 19%. Excelente. O sea, entonces, ahora está más o menos como un 24%. Pero la perspectiva que hay de mejoría, si se hace la labor que tiene que hacerse, es muy buena en el caso de Norte. En el caso de Sur, evidentemente ellos tenían un sistema, habían comenzado con un sistema similar, pero como que medio se desmanteló en el transcurso de los últimos años. Ahora se está retomando otra vez el sistema de acorralar las pérdidas. Y en EDE tenemos todavía mucho de no medición, porque en el caso de Norte y de Sur se comenzó donde lo que son las pérdidas, los robos vamos a decir, robos de energía o pérdidas no técnicas, donde mayor parte era por no medición y la menor parte era por fraude en el de Norte y el de Sur. Y ya ahora resulta que ya lo que queda es más por fraude que por no medición. Está más hacia el fraude que la no medición en el caso de Norte y de Sur, pero en el de todavía sigue estando la no medición preponderante. ¿Qué tan alto, ingeniero, es el nivel de fraude? ¿Podemos enfocarlo a nivel promedio, general, o en el de que ya nos explicó que tiene los mayores retos? Y le pregunto bajo el entendido de que quizá algunos pudiéramos pensar de que el dominicano no paga la luz, de que hay un problema muy grave de muchos dominicanos. No la paga, que se la roba. ¿Qué tan grave, Mire, el tema tal vez, yo digo que es de educación. Se debe de comenzar por educar a la población. Mire, ingeniero, es que aquí hay gente que son cleptómanos. Sí, y dentro de la cleptomanía se incluye robarse la bendita luz. Claro, pero bueno, pero es porque tiene que haber, vamos a decir, sanciones. Evidentemente, como en todas partes del mundo, al principio era igual, pero las sanciones hicieron que era mucho más oneroso el hacer el fraude que el no hacerlo y pagar la luz. Esa es la Entonces, idea. a eso es que tenemos que llegar, pero tiene que ser con educación, porque, por ejemplo, usted puede advertir a la población, mire, regularícense que nosotros vamos a hacer una batida con relación a lo que es el fraude, y si encontramos un fraude simplemente, se le pone la multa y va preso. Entonces, cuando se comienza a hacer una labor realmente de política de coerción adecuada, de acuerdo a como establece la ley, entonces ya se tomarán muy en serio a la gente antes de hacer un fraude, porque le cuesta más el hacer el fraude que el no hacerlo. O sea, es mejor regularizar. Van a pagar más de fianza para salir. Eso es importante, pero ¿qué tan generalizado es? Para uno tener una idea. ¿Está medido? O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Sí, bueno, por eso ahí es que está esa cantidad de pérdidas no técnicas que se menciona. Las pérdidas técnicas, por eso cuando se habla de un 38% en promedio, tú tienes de que es un 50%. De ese 50% hay como un 12% que son pérdidas técnicas, y lo otro, la diferencia... Las pérdidas técnicas es avería de las redes. No, es lo que se pierde por conducir la energía hasta tu casa, los transformadores, los cables y demás. Okay, bien. Ahí se pierde energía. 12. Sí, eso más o menos. Entonces lo demás es eso. Wow. De ese por ciento, como el 65% es fraude. Perdón, no medición en el caso de y lo otro es fraude. En el caso de Norte y de Sur, anda como el tema del fraude ahora anda ya como un 60% y un 40% la no medición, porque se han instalado una cantidad de medidores. Alto. Pero eso significa de que tenemos un problema, o sea, realmente con lo que es el robo de energía. Otro tema es la tarifa. Nosotros hemos recomendado del Instituto de Energía que se implemente una tarifa donde se evidencie de lo que usted está pagando cuánto le subsidian, porque realmente la energía eléctrica está subsidiada, sobre todo en los bloques de menor consumo, los subbloques de menor consumo, de 0 a 200, de 201 a 300, de 301 hasta 500, y así en la medida que ya sube el consumo ya se subsidia menos, pero los primeros 300 kilovatios hora están muy subsidiados. Comenzar como parte de ese proceso educativo, que en la factura le digan, usted está pagando tanto, pero debía pagar tanto, si realmente se le puede cobrar lo que vale la energía. El otro tema es, para que la gente entienda a dónde va a parar lo que se le está cobrando, porque la percepción que hay es que el sumidero son las distribuidoras y que todos se lo tragan y no hacen nada. Pero realmente, de las evaluaciones que nosotros hemos hecho, bueno, realmente de eso que se está cobrando,
en el momento actual, entre el 85 y el 91% va a parar a la factura de los generadores. Solamente la otra parte es la que va a parar a la GEDE, pero no a la GEDE solamente, sino a los ayuntamientos y a los organismos reguladores del sector eléctrico, que los ayuntamientos cogen un 3% y los reguladores un 1%, entonces el resto es lo que queda realmente para la distribuidora. Una pregunta, que no se puede ir de aquí sin responderla. Miren, para hablar de números óptimos en cuanto a las pérdidas, Sí. ¿de qué porcentaje estaríamos hablando de manera general entre las tres EDES? O sea, está rondando el 39% las pérdidas. Sí, claro, sí que Entonces, ¿cuál sería el número óptimo para que se maneje medianamente bien el sector eléctrico? Mire, la meta siempre ha sido 20%. El 20. El 20 por cada EDE. Ahora, de siempre tuvo una meta menos ambiciosa que de norte y de sur, pero evidentemente que en promedio debería andar como por un 22%. Promedio. Sí. Entonces, de 39 a 22 nos faltan 17. Sí, eso se dice fácil, pero para exacto. obtenerlo... Pero ese ingeniero, se puede. Se puede. Se puede. Se puede, claro que se puede. Podemos bajarlo a un 22%. Sí, ahora, ¿qué sucede? Eso tomaría no menos de 3 años. En el caso de norte y de sur puede que hasta 2 años usted lo pueda lograr. Y de este un año Pero más. en el este póngale 4. Ahora, tiene que hacer primero saber que eso es un problema que hay que resolver, invertir en eso y mantener una política en cuanto a lo que es la gestión de las pérdidas, ¿cómo se llama eso? Sin cambios durante esa cantidad de años. O sea, Excelente. antes no se puede. Ingeniero, ¿usted ha sido servidor público en el sector eléctrico del país en algún momento? Yo en alguna ocasión fui asesor. Fue asesor. En el caso de cuando todavía estaba la CD. Wow. CD, Ya hace mucho de eso. sí, hace mucho. Y después cuando estuvo la CDE también. La estuve- CD y sí, muchas sí, como yo decía, la CD de relajo. Porque CD como Sí, que- era para reírse. Sí, era para- Entonces, Ernesto, el ingeniero se necesita en el sector eléctrico porque te conoce las falencias, Pero conoce vamos, las situaciones. de hecho, nosotros desde el Instituto de Energía también hemos hecho contribuciones porque por lo menos mantenemos una opinión que es neutra, que es lo que Sí, tal vez hace sí, falta sí, más sí. ahora mismo en toda esta situación del sector eléctrico, porque siempre a veces hay muchas pasiones, sobre todo de tipo político. Político, sí, Entonces, sí, lo contamina todo. hay que hacer objetivos en los análisis y no llevarse de las situaciones momentáneas. Ahora, el otro tema es garantizar que haya suficiente generación, que es otro tema. Fíjense que aquí, en este año, hasta el 11 de agosto, hubo un momento que también hubo cierta crisis un poquito antes en este año, pero hasta el 11 de agosto aquí no habían apagones más de los normales, que eso de que siempre hay unos cuantos, un porcentaje que no se abastece. Ahora, ¿qué pasó el 11 de agosto? A mitad de la mañana, no, fue el 12 de agosto. Ahí realmente. fue que salió Punta Catalina. Sí, salió Punta Y Catalina. ahí porque ya Ahí se estábamos en una complicó época de todo. mucha demanda, o sea que la demanda andaba rondando casi los 4.000 megavatios. Déjenme decirles, no la demanda en sí, sino la generación, porque ahí puede haber una confusión entre demanda y generación. Comenzó el problema. El 14 de agosto fue que hizo la mayor, vamos a decir, crisis, y después de ahí ido mejorando. En esos momentos, la falta de energía en donde faltó se debía fundamentalmente a no haber generación y después al problema que siempre hay en las redes, pero fundamentalmente a que no había generación. Ahí fue generación. Y todavía a veces persiste ese equilibrio precario de que si sale alguna de las plantas importantes, entonces tenemos ya problemas para abastecer la demanda por falta de generación. De ahí que hace falta, como siempre decimos, una reserva fría y una reserva caliente o rotante. Nosotros técnicamente nos gusta más rotante que caliente, pero generalmente se le dice caliente, que tiene que ser en este caso un 20% de la demanda máxima proyectada para el año, que este año se proyectaba más o menos 4.000 megavatios. Tiene que haber 800 megavatios de reserva fría, es decir, que está ahí, que yo te pido que entres cuando se necesita. O sea, ingeniero, Sí. que nuestro sistema energético no tiene planta de emergencia. De reserva, pudiéramos decir así, sí, no, pero vamos a decirlo para que la gente entienda. Sí, o sea, entonces, nosotros no tenemos planta de emergencia. Si se daña una planta grande, Sí. ya entonces no podemos Sí, abastecer. Exactamente, no hay una planta de planta emergencia. adicional. Ahora se
Por eso es que está, Wow, por eso es que interesante. está ahora el tema famoso de la barcaza esta Sí, sí, sí. y también tenemos que ver que en este Hay año un tema hasta hubo dos medioambiental ahí. fallos. Sí, sí, hay un problema ambiental Hay un problema. ahí en donde está ubicado. Pero el tema es que fíjense que al principio, o sea, iba a entrar la que se llamaba Energía 2000. Y Energía 2000 ahora se llama Manzanillo Powerland, que tienen 415 megavatios. Debió entrar entre mayo y junio. Pero, ¿qué pasó? No entró. Y después dijo que iban a entrar en septiembre y al final ahora dicen que va a estar entre ¿Y cuánto va a aportar al sistema? Sí, pero que 415 el problema es que no ha entrado. No entró. ¿Cuándo, No entró, no ¿cuándo entrado. dicen que va a entrar ¿Cuánto? ahora? entre febrero y marzo. Ahora está, hay Ojalá otra que se entre. llama Energas 4, Ajá, que es la que Energas. está en Yo Coyentre. escuché Esa, esa esa comenzó en prueba en septiembre, ahora todavía sigue estando en prueba, entra y sale, pero todavía no está estable en el sistema. Ok. Esos son 130 megavatios. 530 van No, ahí. sí. Y otra ciclo combinado que es el de CIBA, Ujú. que son 70 megavatios, Ok. que con eso tú Van- podrías van- tener... van 600, faltan 200 sí, todavía. Sí, pero ahí sí, eso para tener una reserva como se debe tener, sí, Sí. pero por lo menos si Se- tú tienes, se avanzaría si tú tienes mucho. eso y te dale, por ejemplo, la Punta Catalina, que son 350 megavatios, Ah, puede suplir ahí. Lo puede suplir. Ah, está bien. que es por eso la meta tener una reserva, la meta es esa, pero si no cerca de ahí, para poder tener, sale una planta de las grandes, poder suplirla, para entonces quedarnos con el tema nada más que de los problemas de las redes. Ok. Porque si no, a veces se suman los problemas de las redes al problema. Lo de Y la entonces planta. ahí es donde se puede. Ahí entonces colapsa el sistema. Y el otro tema es los apagones de noche y de madrugada, Finalmente, ingeniero. que esos son los que más molestan a la población. Uno no duerme. Por eso, entonces a veces pasan cosas. Porque, por ejemplo, ayer en la madrugada hubo un problema serio de abastecimiento, porque hay una línea de 69.000 voltios Que se fue. que se fue, la que conecta San Francisco de Macorís y Qué La Vega. lío. Ahí se armó Y ese entonces lío. ahí, Qué bueno, lío. entonces te ves un disturbio en la madrugada, muchos circuitos fuera, y eso sí molesta, lo mismo que en las noches. Por eso siempre lo que recomendamos a los que administran el sector eléctrico, no den apagones, ni de madrugada ni de noche, que se puede. Con un buen suministro de energía de parte de la generación se puede. Ok. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Muy excelente. Súper excelente. interesante. Tiene que volver por aquí. Sí, ingeniero. cuando se ustedes fue gusten. rápido el tiempo. Muchas gracias. Bien. ¿No hay tiempo para más, Vianey? Bueno, señores, ya nos vamos por el día de hoy y le pedimos que nos sintonicen mañana cuando estaremos con ustedes en un nuevo Tribunal de la Tarde.